Agradezco muchísimo que hoy nos acompañen en el estudio María Scherer, Federico Arriola y Julio Hernández López. Qué gusto tenerles, muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, el tema es la lista filtrada aparentemente por la Presidencia de la República con nombres de medios de comunicación, de periodistas que recibieron publicidad durante el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto. ¿Qué te pareció la lista? Tú fuiste de los primeros que reaccionaron, Federico Arriola. Pues yo estoy encantado de que transparenten esto y den a conocer todo, pero ¿por qué solo el 3% menos del gasto en publicidad? El 3%, yo pensaba que Peña había gastado 30,000 millones de pesos, pero después supe, y esto es lo que originó el problema, Jesús Ramírez había hablado de un gasto de 60,000 millones y dijo en algún lado, Jesús Ramírez, el vocero de López Obrador, dijo en algún lado que había 15 columnistas que habían recibido 1,000 millones de pesos cada uno, o sea, el 15% de esos, o sea, 15,000 millones, el 15% de eso. Hasta donde entiendo, Reforma pidió la lista de esos 15 columnistas que recibieron cada uno 1,000 millones de pesos, porque Jesús Ramírez lo dio a conocer. Jesús Ramírez no pudo informarle a Reforma ni nadie que había 15 columnistas que recibieron esa cantidad tan grande de dinero, y pues dio a conocer lo que dio a conocer. El spin tenía que ver con periodismo chayotero, ¿no? O sea, es decir, estos son los que recibieron dinero del gobierno para hablar bien del gobierno. Sí, es periodismo chayotero. Yo estoy incluido orgullosamente entre los chayoteros. Y pues yo lamento mucho esta situación. Comprometió lo más grave para López Obrador, a quien yo quiero mucho. Tú lo sabes, yo lo quiero bastante, lo he tratado mucho. Es un hombre que respeta mucho su palabra y su honor, y el viernes dijo que juraba bajo palabra que él y su gobierno no habían dado a conocer esto. El sábado o el domingo Jesús Ramírez decía en Reforma pues que sí, pero que el INAI lo obligó. El INAI no lo pudo obligar a dar a conocer esta lista de 30 y tantos medios y periodistas, porque le pidieron otra cosa. Le pidieron que diera a conocer los nombres de una mentira que él dijo. El presidente del INAI en algunas entrevistas dijo, no, pues a mí me han pedido todo el gasto en publicidad. Ojalá den a conocer todo el gasto de todas las empresas comparado con las audiencias de cada quien, para saber a quién le dieron de más y a quién de menos. María Scherer, ¿cómo la viste tú? Bueno, yo lo que festejo es que, como sea, esté otra vez en el centro de la discusión pública la relación entre medios y gobierno, porque es una relación pues muy perversa, que se presta mucho a sospecha por la naturaleza misma de esta relación y por el uso muy caprichoso, muy arbitrario que ha dado el gobierno desde que yo me acuerdo, ¿no? Que utiliza la publicidad como una herramienta para someter a la prensa, porque eso es lo que hace. Entonces, sí, yo festejo que, como sea, lástima que haya sido a través de esta lista, porque es cierto que la lista tiene una carga intimidatoria. ¿Por parte de López Obrador? ¿Contra la prensa? Por supuesto, por parte del gobierno de López Obrador. No le gusta la prensa crítica y no es la primera vez que tiene un ataque pues cada vez menos sutil, ¿no? Y creo que la lista sí tiene esta carga, pero insisto, qué bueno que, como sea, este tema está otra vez en el centro, porque hay muchísimo que hacer para sanear esta relación. Muchas de las reacciones tienen que ver con quienes dicen, a ver, vean matices, es decir, quién está ahí y quién recibió sin merecer, quién no está, no aparece en la lista, y quién sí aparece y es lógico que reciba. Es decir, diferenciar medios de comunicación que se impactan, periodistas que no impactan, etc. La lista tiene muchos defectos, ¿no? Dicen por ahí, alguien dijo por ahí, digamos, que compara peras con manzanas, que hay personas físicas, que hay empresas. Es una revoltura, ¿no? Es que haya salido el caso de Animal Político, que es un medio de comunicación irreprochable, ¿no? Todos hemos visto el trabajo de ese portal, ha hecho un verdadero servicio público, y creo que es un punto importante para que desechemos esta lista, ¿no? La discusión sale a partir de eso, pero la lista yo creo que la deberíamos de dejar al margen. Julio Hernández, desde tu punto de vista. Mira, a mí me parece que esto se inscribe en un proceso muy amplio en el cual se busca develar cuáles son los entretelones de una relación histórica de perversión entre la prensa y el poder, con el presupuesto para publicidad convertido en un instrumento de castigo a quienes critican y a quienes señalan defectos del poder, y al mismo tiempo una forma de premiar a todos aquellos
que se someten y se doblegan a esas instrucciones del poder. Es una lista efectivamente que mezcla lo que es legítimo, la publicidad como un instrumento del Estado para difundir programas, acciones, y empresas que de manera también legítima buscan tener acceso a esos convenios de publicidad. Lo mezcla además con el hecho de algo que ha sido muy preocupante a lo largo del sexenio de Peña Nieto, que ha sido la aparición de blogs o páginas específicas de periodistas que de esa manera han triangulado los recursos. El chayo, que ha sido históricamente presente, que es una realidad, el dinero dado desde el poder para que se hable bien de él, convertido luego ya no en la entrega en efectivo directamente, sino ahora triangulada empresarialmente con ese tipo de blogs o páginas de internet. ¿Por qué crees que los junta? ¿Por qué crees que los mezcla? Yo creo que hay un gran enredo, como aquí se ha planteado. Jesús Ramírez Cuevas no ha tenido la claridad suficiente, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha tenido la claridad y la enjundia para precisar las cosas tal como son. Esa excusa de decir que no se están dando a conocer por parte de la presidencia, sino el INAI, es una coartada absolutamente refutable, porque finalmente quien debe suministrar esta información precisa y concisa es la presidencia de la República. El Instituto del INAI solamente es un mecanismo de develación de lo que debe proporcionar la propia presidencia de la República. Muchos de los reclamos, de las contestaciones, han ido por el lado de decir, a ver, uno, no todos somos iguales, no nos metas en la misma bolsa, no nos mezcles, gobierno. Y segundo, ¿quién tiene que juzgar quién es un buen periodista y quién es un mal periodista? ¿Si es la sociedad o es el gobierno? Federico Arriola. Bueno, debe juzgar la sociedad. Finalmente, aquí veo yo un problema serio. Desde hace semanas López Obrador había estado diciendo, nos están pidiendo la lista de unos periodistas chayoteros. La tengo, no la quiero dar a conocer, pero si el INAI me obliga, lo daré. Como dice Julio, pues es un pretexto bastante vulgar. Y luego dicen, yo no sé quién dio a conocer esto, nosotros dimos a conocer solo medios propiedad de periodistas. Perdón, pero el diario Reforma es propiedad del periodista Alejandro Junco de la Vega y recibió 300 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y no está en la lista. Y no está en la lista. La Jornada es un diario propiedad de periodistas. Julio debe ser socio entre decenas de gente muy 150. importante. 150. Julio el más importante de todos, desde luego. Todos con participaciones muy pequeñas. Es un diario de periodistas. En esa lógica tuvo que haber salido, porque si no, pues no es correcto. Una publicación histórica que todos aplaudimos y seguimos mucho, yo la sigo mucho. Batallo bastante con el internet, en el cobro que me hacen, porque pago. Proceso es un medio de periodistas. Estoy seguro que no recibió ni un 5, pero pues se pudo haber dicho, Proceso, un medio propiedad de periodistas, históricamente fundado por periodistas que tuvieron conflictos con el Estado hace no sé cuántos años, pues no recibió nada. ¿Por qué estos sí y estos otros no? En mi caso, SDP Noticias, que no solo es SDP Noticias, es el diario digital de Forma, uno de los éxitos más grandes de Internet en los últimos años. Yo estimo que nosotros tenemos tamaño de medio grande durante años y años y años, entre los dos, y cada uno por separado hemos estado entre los líderes en audiencias. Yo no sé si hacemos buen o mal periodismo, seguramente lo hacemos mal o regular, da igual, la gente nos sigue, somos exitosos, de Forma es un producto comercialmente muy, muy exitoso, muy seguido. Hay casos que se justifican y hay casos que no se justifican. Bueno, en esa lista. Enrique Krause no se justifica, no tiene muchas audiencias letras libres, ni Clio. Bueno, Clio sí, porque sale en Televisa, pues en Televisa hasta a nosotros nos están viendo ahora, ¿no? Pues aquí si apagamos la tele le ganamos a TV Azteca, ¿no? Supongo yo. Pero debe haber criterios cuantitativos para asignar publicidad y cualitativos, ¿no? Nombres sí, casos que sí se entienden, casos que no se entienden, Julio. Creo que hay un problema ahí de entrada muy complicado, que es el citar como personas físicas a determinados personajes del periodismo, cuando su relación puede ser la de ser directores, representantes legales. Es decir, se está combinando ahí
la relación comercial o contractual con personas morales, con las empresas en sí, y se cita el nombre del periodista como si el dinero fuera específicamente para él. Ese es un problema, creo yo, de entrada. Segundo, el problema de que no se especifican en qué casos se está hablando efectivamente de empresas que reciben ese tipo de inversión y los casos raros, peculiares o extraordinarios de publicaciones surgidas al calor de la negociación política para que sean centros de transferencia de esos recursos. Y en ese esquema es donde, además de todo esto, hay que preguntarnos cuáles son los contenidos que han manejado esos líderes de opinión o periodistas que con frecuencia han sido proclives al poder en turno. Personajes muy claramente identificados como voceros del poder. Le toca a la sociedad, María Scherer, exhibir las diferencias, nos toca a los periodistas exhibir las diferencias, porque pues, todos sabemos quiénes sí y quiénes no, ¿no? Si en el gremio todo el mundo sabe quién sí le entra a esto y quién no le entra. Nombres, Carlos. Claro, nombres. Ahora, le toca al periodismo, le toca a la sociedad. Bueno, yo creo que los periodistas y nuestras respectivas reputaciones hablan por sí mismas y están, en el mejor de los casos, pues sostenida en nuestra trayectoria y en nuestro trabajo. Pero justo, Carlos, le dabas al blanco con la pregunta que le hacías a Federico. El problema es que no hay criterios. A quién sí y a quién no. Ese es el centro del problema. Así es. Los gobiernos, este y el anterior y el anterior y el anterior, asignan la publicidad sin criterio. De manera absolutamente caprichosa, y además hay que decir, porque creo que hay que decirlo, que las cantidades de las que estamos hablando, tratándose de periodistas en lo individual o de casas editoriales, es escandalosísimo. Es muchísimo dinero que no se está ocupando para resolver problemas de educación o relativos a la salud, y vaya que últimamente nos hemos enterado de que hay más de los que pensábamos. Pero el asunto son los criterios. El gobierno de Peña Nieto, una de las muchísimas deudas que dejó fue un organismo ciudadano precisamente que se iba a encargar, entre otras cosas, de establecer esos criterios que no solo tienen que ver además con penetración. Hay que pensar en otro tipo de criterios. Hay una ley, ¿no? Hay una ley bautizada como la ley Chayote, que no sirve absolutamente para nada, que de hecho hace legal todas estas prácticas que dan pie a la corrupción. Son los mismos criterios con los que va a asignar López Obrador la publicidad ahora. ¿Cuál es el criterio? El que se le pegue la gana al gobernante. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que no haya reglas claras para la asignación de la publicidad gubernamental con criterios no solo de multiplicidad de audiencias, sino también de calidad. Porque también otro de los asuntos es ver, por un lado, en esta lista de los 36, vemos blogs o publicaciones o páginas de internet que francamente no merecen la inversión que se les ha hecho ahí. Lo ves y dices, no es posible que a esta página le estén asignando tanto dinero. Salta a la vista. Hay otras publicaciones que efectivamente tienen presencia nacional, cobertura, y entonces merecen pues esa. Pero el problema es que el propio López Obrador no actúe de manera discrecional ahora en castigar a los que le sean castigar a los que le sean ajenos y premiar a los que le sean cercanos. Busca el presidente López Obrador intimidar, es una lista malintencionada, quiere el presidente López Obrador meter a todo mundo al mismo saco y decir ante la crítica, periodistas chayoteros, todos son periodistas chayoteros. Yo creo que López Obrador no busca intimidar, es bastante dialéctico, no le tiene miedo al debate, le encanta que lo critiquen. Yo pienso que se le salió de control, yo creo que el señor Jesús Ramírez, con agendas personales, ni siquiera políticas, ni periodísticas, porque fue un reportero o un periodista muy menor en la jornada, Julio no me dejará mentir. Todos en la jornada te dicen que fue un tipo muy pequeñito. ¿Por qué está ahí? Pues porque ahí se pegó y creció ahí. Él tiene agendas personales de odios y simpatías y simplemente descargó sus frustraciones, sus vanidades, sus resentimientos y sorprendió al propio presidente. Yo sí creo que López Obrador no comprometió su palabra garantizando algo que era falso. Mi gobierno no dio a conocer eso. O sea, porque López Obrador sea un mentiroso. No lo es. López Obrador respeta mucho su honor. Simple y sencillamente lo enredaron y no le dijeron lo que habían filtrado y lo filtró alguien que tiene su propia agenda de resentimiento. María Scherer.
Bueno, pues es que es su vocero, ¿no? El que prometió, el que además dio cifras inexactas, no son tantos periodistas como, digo, no es la cantidad que él decía, en fin. No tiene la culpa el indio. Bueno, si no es por omisión, es por comisión. ¿Crees que busca meter a todo el periodismo en el mismo saco para descalificar la crítica? Pues intencionadamente no, pero este velo de sospecha, pues ahí está, ¿no? ¿Tú qué crees, Hay un Julio? proceso pensado, razonado y en ejecución de modificación de las relaciones de la prensa y del poder. Es decir, Andrés Manuel López Obrador es alguien que tiene muy claro que parte de los vetos que tuvo, de los tropiezos, de los obstáculos, provinieron de los grandes medios de comunicación, sobre todo los electrónicos y televisivos, en el sentido de que le impidieron poder que la gente tuviera la información exacta de lo que estaba pasando, sobre todo a partir de 2006. En ese sentido, López Obrador está impulsando un nuevo ejercicio que es la mañanera, que es una forma no solo de información y de periodismo, sino de control político y de propaganda política. Está alentando ese nuevo mecanismo que ha sido todo un fenómeno positivo. Y por otra parte, la irrupción de presencias como los youtuberos, que es una forma masiva de tratar de fomentar una opinión distinta. Y ahora se está en este proceso que es el de exhibir todos esos entretelones del contubernio de prensa y poder. ¿Sirve que salga la PUS? Es decir, hablábamos hace un rato que todo el mundo sabe en el gremio periodístico de la existencia del chayote, etcétera, etcétera. Pues que salga, que se ventile. Pues yo creo que es mucho mejor que la situación anterior, ¿no? Sí, definitivamente. Insisto, tiene que ser parte de la discusión pública hasta que tengamos ese organismo, que es deuda de Peña, pero que bien podría impulsar López Obrador con su mayoría en el Congreso, ¿no? Porque aunque reparta menos dinero, pues va a seguir repartiendo sin Muchísimo. criterio y eso no ayuda en nada. Y ya van 6 aunque meses, ¿no, reparta la Federico? mitad. Es bueno que salga la PUS, pero que salga toda, porque salió el 3% o el 1.5%, y la verdadera PUSota pues ahí sigue oculta. También es sorprendente que den a conocer una lista de 36 personas que le caen mal a Jesús Ramírez y oculten los nombres de defraudadores fiscales o de la gente a la que se le condonaron millones y millones y millones de pesos, muchos millones de impuestos. Y bueno, yo creo que seguimos pagando las consecuencias de una boda desafortunada. Tristemente la boda eliminó a César Yáñez del entorno, de la cercanía con López Obrador, y pues el único que le ha manejado bien a López Obrador estas cosas es César. En fin, yo invito a López Obrador a que, en primer lugar, se disculpe, porque una persona honorable como es se tiene que disculpar, porque causó daño moral, y eso no está bien. Y lo que no está bien, pues está mal. Entonces tiene que disculpar. Segundo, que empiece por darle claridad a un organismo como el que menciona María, para establecer criterios objetivos de asignación de publicidad, cuantitativos, que las audiencias son muy importantes, y cualitativos. Hay publicaciones pequeñas de una enorme importancia en sus sectores. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Un gusto tenerlos. Gracias. María Scherer, Federico Arriola, Julio Hernández. Vamos al resumen de la media.